Bienvenido de nuevo a Trono de Dios Maranatá, católico y bien católico, y vamos a seguir profundizando en toda esta realidad del sedevacantismo, que no deja de ser una herejía notoria, abrumadora en estos últimos tiempos. Agradezco a todas las personas que van escuchando y que también van abriendo el oído y el corazón y que no solo se basan en improperios o en realizar pues, un juicio prematuro, precipitado, como el que yo he realizado durante tanto tiempo, para hablar de esta realidad en la que estamos sumergidos, una iglesia católica que está en un mundo, en una gran tribulación, pero que no por eso tienes el derecho de dejar de ser católico, atentar contra la jerarquía de forma indiscriminada, vapulear los sacramentos de la iglesia como si fueran acciones meramente humanas y tratar a la esposa inmaculada de Cristo, a la esposa inmaculada de Jesucristo, la Santa Iglesia, como si fuera una institución completamente ya a la deriva, que nada tiene que ver con la barca de Pedro, en donde ya no existe romano pontífice, ya no existen obispos verdaderos y ya no existen sacramentos que realizan la salvación en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando lo recibimos con la fe y dispuestos en este deseo de ser santos, como solo Dios nos pide el ser santos, a imagen de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Bueno, vamos a continuar realizando este análisis de este documento fantástico del Padre Francisco. Y bueno, decía básicamente en este documento estamos viendo la parte de razonamientos donde ya estamos viendo que hay un bucle lógico insoluble según una de las doctrinas, ¿no? O una interpretación de las doctrinas de San Roberto Belarmino, y que esto al final cae en un bucle contradictorio, ¿no? Porque en primer lugar no se puede meter en la tesis lo que sería su misma demostración, porque eso es una petición de principio. Y en segundo lugar, no se puede eliminar la posibilidad de falsación empírica de aquello que, en cuanto empírico, el hecho de la contradicción magisterial es por definición falsable empíricamente. Por último, la tratada teoría perdió todo posible sentido desde el Vaticano I, donde se estableció dogmáticamente que en el primado apostólico que el romano pontífice posee como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, sobre toda la Iglesia, se comprende también la suprema potestad de magisterio. Esto hay que remarcarlo, escucharlo, analizarlo y comprenderlo, porque es lo que diferencia a la Iglesia Santa de Dios, que es una institución divina, porque el fundador es la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, de cualquier otra institución donde no existe un primado, sino un poder que se da temporalmente a una oligarquía o a un individuo o a un presidente de turno. Aquí se trata del primado apostólico del romano pontífice, elegido como sucesor de Pedro por el Espíritu Santo, que es quien guía y gobierna la Iglesia, y sobre toda la Iglesia tiene esta potestad de magisterio. Continuamos en Dessinger, 1830. Tenemos que remarcar, vamos a ver. Aquí estamos. El romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico. Por lo tanto, es de derecho divino. El primado apostólico es de derecho divino. No somos quienes nosotros para juzgar, ¿no?, cómo Dios ha planificado, ha realizado la obra portentosa de su santa Iglesia jerárquica, cuya sucesión y cuya jerarquía, cuyo primado petrino son de derecho divino. Son elementos constitutivos de la Iglesia, así como su santidad y los frutos de santidad, así como los sacramentos y la Sagrada Escritura interpretada por el magisterio autorizado de la Santa Iglesia. Bueno, el Papa está diciendo en este primado es el juez supremo de los fieles. Por lo tanto, las causas que pertenecen al fuero eclesiástico, todas las causas se juzgan por él. Puede recurrirse al juicio del mismo. En cambio, dice, el juicio de la sede apostólica, sobre la que no existe autoridad mayor, hay que remarcar esto: el sedevacante, las monjas de Belorado, no sé, el Rivas de turno, el Dayal de Pacá, el Viganó de última moda, no existe autoridad mayor y por lo tanto no son quienes ellos para emitir un juicio de valor, ¿no?, y mucho menos para definirle y denominarle, declararlo como hereje, cuando ni siquiera la Iglesia en su jurisdicción, en sus tribunales, tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Ni siquiera un concilio reunido tiene la capacidad de hacerlo, y por eso Jesucristo blinda en la figura del romano pontífice esta judicatura, vamos a decir, suprema sobre toda la potestad, también jurídica, jurisdiccional, la potestad jurisdiccionalis de la Iglesia. No puede volverse a discutir por nadie, ni a nadie es lícito juzgar de su juicio. Esto lo dice el magisterio de la Iglesia, es decir, el magisterio se blinda aquí completamente
completamente, y esta es la verdad que tenemos que acatar con obediencia de fe, no una obediencia a secas, no una obediencia militarizada, vamos a decir sesgada, interesada, una obediencia de este mundo, ¿no? La obediencia que hablaba San Pablo, como decía el otro día, que es la obediencia a llegar a una plenitud, a una completud, a un sentido mayor precisamente del conocimiento de Dios. Solo puedes conocer el corazón de Dios acatando en una obediencia filial, es decir, libre, con todo el entendimiento y toda la voluntad, lo que la Iglesia nos manda a hacer y nos manda a decir, ¿no? Acerca de su jerarquía y de dónde no puedes meter tus juicios ahí, tienes que quedarte callado, por lo menos, y después ya se valorará en el futuro. Puedes estar en esta tribulación esperando que haya nuevos movimientos en el fichero, en las tablas del Señor, que es quien lleva la historia de la salvación, no somos nosotros. El primer protagonista es Dios y el Espíritu Santo, y por lo tanto el Papa elegido en cónclave válido, etcétera, es el Papa y punto. Entonces, por ello se salen fuera de la recta senda de la verdad los que afirman que es lícito apelar a los juicios de los romanos pontífices a un concilio ecuménico como autoridad superior. Esto es el conciliarismo, que a lo largo de la historia se intentó, cuando había tres personas que decían yo soy el Papa, ¿no? Sabemos que solo puede ser uno el Papa, la Iglesia no es bicéfala, ni es, pues eso, no pueden haber dos, tres cabezas, solo puede haber una cabeza que gobierna junto con Cristo, Pedro y Cristo, y siempre visibles. Yo no puedo seguir en comunión espiritual con su santidad Pío XII en la comunión de los santos. Es una cosa adversa, ridícula, antinatural, ¿no? Lo connatural, lo lógico, el sentido común cristiano, el sensus fidelium te dice esto, que la fe se basa precisamente en esto. No hay ninguna autoridad en esta tierra, ni siquiera un concilio ecuménico, que son autoridades eclesiales válidas, para juzgar, ¿no? Al papado en su judicatura suprema, como decimos, que es de derecho divino. Esto es la teología católica. Por eso el sedevacantismo no tiene lugar ni en sus raíces, ni en sus ramas, ni en sus frutos. Está completamente podrido y fuera de lugar. En Dessinger, también, 1831, así lo anuncia. Si alguno dijere que el romano pontífice tiene solo deber de inspección y dirección, pero no plena y suprema potestad de jurisdicción, esto que lo escuchen las monjas de velo orado o exmonjas o como se quieran llamar, o sea, que dejen de irse ya con las capillanías estas o las falsas asociaciones mal llamadas católicas del padre del Rojas y del otro y el de más allá, ¿no? Porque es completamente falsa. Esa jurisdicción ni siquiera la tienen, ¿no? Y el Papa jamás le ha dado jurisdicción para ser obispo válidamente de la Iglesia Católica, y mucho menos para llevarse, ¿no? Al plano del cismático, al plano cismático y al plano herético, como es aquel que declara que la sede está vacante, a estas pobres monjas que están confundidas por todo lo que está pasando, pero eso no les da derecho a desobedecer, a rebelarse y a ir contra la plena y suprema potestad de jurisdicción que el Papa tiene, nos guste más o menos, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de ejercer su enseñanza, su magisterio, y de santificar y de gobernar a la Iglesia Universal, pues no les da derecho a rebelarse y a ir contra la doctrina católica de siempre. No solo en las materias que pertenecen a la fe y costumbres, esto es importantísimo, sino también a las de régimen y disciplina de la Iglesia. Esto, claro, lo dicen los sedevacantes y es solo atribuible de forma legítima a su santidad Pío XII y los antecesores, ¿no? Pero los predecesores suyos. Pero es tremendo, ¿por qué te llevas cortas, ¿no? El tronco de la Santa Madre Iglesia en ese momento? Que lo que pasó ha sido convulso, que el Concilio Vaticano II ha tenido interpretaciones nefastas, que hay teologías que se han querido sumergir y han querido confundirnos. Yo he visto toda esta problemática en este tiempo, pero que sea un tiempo difícil, un tiempo de encrucijada histórica, un tiempo donde las teologías no están tan definidas, no son tan escolásticas, tan férreas, tan basadas en la metafísica aristotélico-tomista, no quiere decir que ya no exista un régimen ni una disciplina y que el Papa ya haya atentado contra fe y costumbres de forma notoria, declarada y pertinaz, y por lo tanto se le tenga que llamar hereje, porque eso va contra todo el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Y no lo digo yo, lo dice el magisterio de los papas y de los concilios anteriores a la Iglesia. Entonces, o que tiene parte principal, dice, pero no toda la plenitud. Algunos dicen, sí, tiene parte de jurisdicción, pero solo en esto, ¿no? En mi monasterio, no. En el monasterio velorado, en la orden religiosa tal, no. Estos tienen independencia jurídica, son autónomos, son tal. La autonomía viene de Satanás. No existe la autonomía en la Santa Madre Iglesia. Nadie se da una ley a sí mismo.
Derecho canónico es la ley que la Santa Madre Iglesia da y es regida y gobernada y prescrita y firmada y contemplada y ejercida por un papa. Es el Papa la plena y suprema autoridad en fe, costumbres y también en régimen y disciplina. Y por lo tanto no somos quienes para decir que en parte tiene autoridad y en parte no. Pero no toda la plenitud dice de esta suprema potestad. Quien diga todo esto claramente, que no es una, además, potestad ordinaria e inmediata, es decir, que puede ejercerla en todo momento de forma cotidiana, ordinaria y de forma fulminante, inmediata. Este es el poder de las llaves. Este es el poder que es el carisma petrino, que solo el Papa lo tiene. Es lo que le diferencia a él como criatura de todo el resto de las criaturas de este mundo. Después ya Dios le juzgará si ha hecho bien, mal, si ha hecho regular, pero a nivel de fe, de costumbres y de disciplina, mientras es Papa, es Papa. Y solo Dios le puede juzgar y su potestad es ordinaria, inmediata y tiene suprema potestad. Bueno, sea anatema. Tanto sobre todas las iglesias, ojo, esta potestad, como dice aquí Dessinger, como cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. Sea anatema. El que afirme esto sea anatema, es decir, que no tiene esa potestad jurídica suprema, que no es inmediata, que no es ordinaria, sobre las iglesias y sobre los cristianos, sobre los fieles. Más claro el agua. ¿Yo por qué no miraba esto? Porque me atendía más a la profecía del fin de los tiempos, diciendo como la situación está muy turbia, algo ha tenido que fallar aquí. Pero es que me voy contra Cristo y su promesa de salvación, que en Pedro se afirma en la roca. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí aparece Pedro en el fondo con sus llaves. Aquí está la Santa Sede, que sigue siendo el Vaticano y sigue siendo la Santa Sede. Aunque haya políticas del Vaticano que no nos interesan o que no estamos de acuerdo, que son disonantes, que parece que no son armónicas con el magisterio. No, o sea, no te corresponde a ti ahora mismo plantearte si la política es más acertada o menos. No tenemos todos los datos, no tenemos toda la información, no sabemos todo lo que se está gestando en cada dicasterio de Roma, de la Santa Sede. Nos falta muchísima información. Lo único que tenemos que hacer es, como ovejitas, obedecer. Obedecer y celebrar en comunión, por supuesto, con el Papa, y en este caso con Francisco I, aunque de momento hay cosas que a mí me rechinan, me revuelven, no entiendo bien, no las sé valorar, pero tengo que omitir mi juicio, ¿no? Sin quedarme, como digo, como San Ambrosio, nunca sin cabeza, siguiendo vigilante, siguiendo atento, pero lo que no puedo es caer en sede vacante, decir que no existe jerarquía, que no existen sacramentos, que la Sagrada y Divina Eucaristía ha dejado derramar las gracias santificantes en el cuerpo místico de la Santa Madre Iglesia, que ya no se edifica la Iglesia en la Eucaristía, sino en mis pareceres, en mis opiniones, en mis divagaciones. Eso es completamente falso y diabólico, anatema sit, a todos los sedevacantistas, a todos y a todos los falsos tradicionalistas y a todos aquellos que perturban el corazón de Cristo y apostatan de la fe católica verdadera y que además toman el nombre de Dios en vano y el nombre de católico en vano, porque no son católicos aquellos que ya no se someten a la suprema autoridad magisterial. Bueno, la consecuencia es que la suprema autoridad magisterial se desprende la imposibilidad de efectuar ningún tipo de juicio sobre el magisterio del Papa. Y también la de apelar a cualquier otra instancia, a la que entonces se consideraría por fuerza como superior, negando aquella supremacía papal. Creo que ha quedado bastante claro. Nada ni nadie puede juzgar en esta tierra al Santo Padre, al Romano Pontífice. Su santidad personal, santidad subjetiva, ya la juzgará Dios. La santidad objetiva, todos tenemos que acatar en obediencia de fe, porque es de derecho divino, divina, de fe católica, lo que nos vaya indicando y lo que nos vaya diciendo. Algunas sugerencias te parecerán más adecuadas, otras no, y algunas son dignas de obediencia, es decir, son opiniones que no son dignas, no es un magisterio infalible y extraordinario, y ahí puedes disentir. Pero en la autoridad suprema como Papa no puedes dejar de reconocerle Papa, no puedes dejar de reconocer Papa a Francisco I, te guste o no. Y si el día de mañana la Iglesia con sus tribunales, con un Papa nuevo, diferente, tal, dice, oye, este se equivocó en esto, lo dirá la Santa Madre Iglesia, que para eso tiene sus organismos, para eso es el cuerpo de Cristo, pero no decir que el cuerpo de Cristo está invadido por una sinarquía, o que ya la barca no existe, o que desapareció en el horizonte, que está eclipsada, que está bajo la bruma, que no existe básicamente. Solo aquellos bautizados sedevacantes son los salvos. Son peor que los testigos de Jehová, peor que la secta más putrefacta de la tierra.
porque al final no es que se salven solo a sí mismos, sino que condenan al resto de la humanidad, ¿no? Y la condenan bien condenada, pero especialmente condenan a aquellos que son autoridad, lo cual Dios nos perdone. La Santísima Virgen nos cubra con su manto y nos proteja a partir de ahora, y seamos católicos de verdad. Por favor, que se salgan de este canal, que no me vuelvan a escuchar absolutamente nadie. No necesito a ningún sede vacante por aquí pululando, pero sí os pediría que al menos analizarais los hechos, independientemente de quién dice esto, quién es el instrumento que está diciendo esto en las redes. En este caso ahora soy yo, o mis contradicciones, mi historia, mi vaivenes, tal, que me podéis acusar, me podéis insultar, podéis decir lo que os dé la gana. El tema es que vayáis a los hechos, a los documentos, que analicéis, que profundicéis como yo lo he hecho para realizar un camino, porque no nacimos aprendidos. Yo he estudiado 10 años filosofía y teología y no sabía estas cosas así, tan básicas, con tanta claridad, hasta que uno no echa mano al Dessinger, va a los concilios, descubre que el Código de Derecho Canónico del 17 deja ya sin jurisdicción, por así decirlo, sin validez, sin vigor, ¿cómo se dice a nivel legislativo? Sí, sin vigor de ley a otras normas, otras cosas que se habían dictado anteriormente. Es decir, uno tiene que profundizar en el camino de la fe y esta formación es necesaria. Entonces, si quieren escuchar, incluyendo los sede vacantes, que ya me consideran ahora un enemigo mortal, bueno, que hagan eco no de mis palabras o de mis razonamientos, sino de los razonamientos de la Madre Iglesia. No estoy diciendo nada en estos vídeos, en esta lista de reproducción, que es contra los herejes sedevacantistas, que no haya dicho la Santa Madre Iglesia, porque un cristiano no puede enseñar nada nuevo, diferente a lo que ha enseñado siempre la Santa Madre Iglesia. Bueno, quizás se diga que la autoridad suprema del Papa es solo en caso del magisterio extraordinario, como establece Dessinger. Dice, con aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal, ¿no? Solo cuando se habla es cátedra. Pero es que, ¿qué pasa? Ahí tiene la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro. Y ahí goza de aquella infalibilidad, ¿no?, que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Y por lo tanto, que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas, cuando habla así, de forma ex cátedra, y no por el consentimiento de la Iglesia. A lo que se añade en Dessinger 1840. Y si alguno tuviere la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. O sea, de nuevo la Iglesia, Concilio Vaticano, dicen que fue pastoral, claro, efectivamente, aunque se llaman constituciones dogmáticas, no quiere hacer dogma y no quiere condenar herejes ni condenar herejías concretas, sabiendo de los peligros que acechan, por supuesto, lo sabían bien, perfectamente, pero es que es anatema. Aquí de lo que se trata es de que todo el magisterio infalible anterior de los concilios, que sí han sido dogmáticos, de los 20 anteriores, está claro que es anatema a aquellos que vayan contra estas enseñanzas. Y si estas enseñanzas nos enseñan, valga la redundancia, que cuando el Papa habla es cátedra, todos tenemos que aceptar y consentir sus enseñanzas, pues es lo lógico hacerlo. Para ser cristiano católico hay que obedecer al Papa y estar en comunión con el Papa vigente. Pero no es exactamente así. Dice que por ser propia del Papa por sí mismo la suprema autoridad magisterial, se aplica también al magisterio ordinario. Ojo, aquí cuidado y atención y maravilloso. O sea, el magisterio ordinario, por eso con Francisco I se está entrando en este dilema, en esta contradicción de que hay magisterio ordinario, incluso alguno que parece que es casi extraordinario, que está diciendo, oye, esto se define como algo infalible, y que ahí hay dudas, ¿no? Sin embargo, se está diciendo, la Iglesia lo ha dicho siempre, que también el magisterio ordinario, aun no siendo infalible, ¿no?, tampoco podrá ser utilizado para juzgar al Papa. O sea, esto es importantísimo. No podrá ser utilizado para juzgar al Papa, como se ve en Dessinger 1836. Y esto es impresionante. No fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles. Siempre sabemos en la progresividad de la fe católica verdadera, una progresividad siempre dentro del mismo misterio de la fe, que es el depósito de la fe. Bueno, en este depósito de la fe, esa expresión de la enseñanza en los diferentes tiempos, lugares y modos y maneras, también va a ser infalible. Es decir, ciertamente la apostólica doctrina de ellos
todos los venerables padres la han abrazado y los santos doctores ortodoxos venerado y seguido. Es decir, el magisterio ordinario siempre se ha venerado, se ha escuchado. No, lo ha dicho el Papa, no pasa nada, no, es solo el Papa. No, es que cuando el Papa habla, aunque sea en magisterio ordinario, hay que escuchar, hay que intentar afinar el oído mejor. Hay que ver si es Dios el que le está pidiendo directamente lo que está enseñando. Y desde luego, yo no me atrevo a decir que estoy por encima ahora mismo de Francisco I con todo lo que hay en este mundo para anunciar ya así taxativamente es un hereje en su magisterio ordinario. No se puede y no se debe. Que esta santa sede, esta sede de San Pedro, permanece siempre intacta de todo error. Esto no lo dice Dessing, nos lo dice Dessing, santa de todo error, ¿no? Permanece siempre intacta, inmaculada, según la promesa de nuestro divino Salvador. Es decir, mete el magisterio ordinario dentro de la promesa también de Cristo, ¿no? Que yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, Lucas 22, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Bueno, esto es evidente. En Dessinger 1837 también leemos, y asumimos, leer es interiorizar, es leer dentro, ver el sentido, el significado profundo que tiene toda la teología pastoral del magisterio, toda la eclesiología en su grandeza, en este carisma petrino, como digo, que es fundante de la Iglesia, es un elemento constitutivo que ningún sedevacantista, ninguna persona de este mundo, obispo, cardenal o fiel laico, puede atreverse, ¿no?, a decir las barbaridades que se están diciendo habitualmente y cotidianamente, sobre todo a lo largo de este pontificado de Francisco I. Este carisma de la verdad y de la fe, nunca deficiente, fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Es decir, la cátedra y Pedro reciben directamente de Dios. Es Dios el protagonista, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes revelan, quienes custodian en primer término, quienes son los protagonistas, los guardianes principales del depósito de la fe. Porque son ellos los autores de la salvación. Es Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes realizan el misterio de la salvación en las almas, a través de Pedro y de su cátedra. Entonces, para que desempeñaran, su excelso cargo para la salvación de todos, para que toda la grey de Cristo apartada por ellos del pasto venenoso del error, se alimentara con él de la doctrina celeste, y para que quitara la ocasión del cisma, fundamental, aquí hay que quitar a todos los sedevacantes esa ocasión de no meterse en este fregado, no de considerar que el Papa no sabe gobernar la grey de Cristo, la Iglesia entera se conserve una y apoyada en su fundamento, se mantenga firme contra las puertas del infierno. Ahora bien, si desde el magisterio, tanto ordinario como extraordinario, no se puede juzgar al Papa, sino que antes bien se le debe a este acatamiento, ¿quién puede arrogarse la autoridad de denunciar algún punto de tal magisterio considerándolo herético? Y aquí podríamos preguntar a Viganó. Viganó tiene problemas con los papas, no solo con este, con los anteriores también, a saber, en los líos turbios que estuvo metido, con tanto que acusa el tema homosexualismo, pederastia, no sé qué tal, tantas historias. Bueno, pero además son asuntos disciplinares dentro de la Iglesia, que se tienen que barrer, como se dice uno, la basura se barre dentro de la propia casa, ¿no? Y son cosas humanas, cosas, fallos lógicos que puede haber en tiempo, en modo, en ocasiones, en intereses espurios que también se meten porque seguimos siendo miembros pecadores de la Santa Madre Iglesia. Pero de ahí llegar a caer en este abrupto, ¿cómo decir?, pozo sin fondo que es el ser cismático y herético sedevacante, ¿no? Y no reconocer que ya la autoridad de Pedro ya no existe, que no está, que no existe la jerarquía, etcétera. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Aunque muchos dicen, sí, la jerarquía existe, la mía, la de mi sacerdote, mi obispo, cismático y hereje, ¿no? El lefebrista, el otro, no sé qué. No, al final se trata de ser fiel a la Iglesia, no de ser fiel a Apolo, a Cefas, al otro, al de más allá. Estamos siguiendo a Jesucristo y Jesucristo cuenta siempre con Pedro para su gobierno. No somos quienes para anunciar, ¿no?, y denunciar con esta arrogancia y esta soberbia además supina con que lo hacen todos estos movimientos hoy en día que son
diríamos, la última escoria de los últimos tiempos, ¿no? En donde yo he estado metido, yo estaba allí en esa basura, en ese fango, me he metido de lleno para dar sentido y significado a tantas cosas que están pasando, pero es que no soy yo el que las tiene que arreglar. Yo lo que tengo que arreglar es mi corazón, mi alma, y salvar mi alma, ¿cómo? A través del seguimiento fiel de Jesucristo en su iglesia. Quiero ser fiel hijo de la iglesia, vivir como hijo de la iglesia y morir como hijo de la iglesia, no como hijo de una secta, de una barquita inventada a mi medida, a mi modo y manera, una secta más, protestante o llámale como quieras, ¿no? Son todavía peor que los de la mal llamada reforma protestante, los sedevacantistas, ¿no? Porque ya se atreven directamente a socavar los cimientos, los elementos constitutivos de la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hizo Lutero, ¿no? Pero esto ya es como el neoluteranismo moderno, sería todo el mundo sedevacante. Bueno, y aunque así lo llegara a hacer, dice, ¿acaso podría entonces levantar un tribunal y juicio contra el que, según se ha visto, no solo tiene la suprema autoridad magisterial, sino también la de jurisdicción? Es decir, aquí aún se dice con más claridad dogmática. Dice, enseñamos en Dessinger 1822, por favor, ir a estos textos para que nadie os engañe, que enseñamos que el primado de jurisdicción sobre la Iglesia Universal de Dios fue prometido y conferido inmediata y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo nuestro Señor, lo que todavía es remarcado en Dessinger 1823. Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza invisible de toda la iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo, solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema, sea anatema. Y aquí entran también todos los hermanos, don Minutel, al otro, el de más allá, Arturo, el otro, que tanto atacan, ¿no?, a Francisco I, anunciando, ¿no?, así a viva voz y a todo trapo, norte, sur, este y oeste, que el cónclave fue falso porque la renuncia de Benedicto XVI fue falsa. Bueno, ¿y quién eres tú para determinar eso? Si no la ha determinado el propio Benedicto en vida, que ha compartido con él la vida bajo los mismos aposentos en la Santa Sede, que han estado a una y que jurídicamente han querido realizar esa fórmula del munus ministerial, del munus petrino bifurcado, pero siendo Pedro el que está ahí delante diciendo no, es lícito, es legítimo, está ahí. Si un papa es verdadero, el otro igual. Y el otro continúa la misión. Que no te gusta cómo lo han hecho, que ha sido una nueva fórmula canónica, que hay que buscar nuevos remilgos. Pues eso lo hará la Iglesia con su autoridad legislativa, que para eso tienen los tribunales eclesiásticos y los juristas que llevan años y años estudiando y preparándose para que todo vaya acorde. Que hay cosas nuevas que hay que modificar, que cambiar, normal, porque de Iglesia siempre reformanda, pero en reformanda en católico, no en la usura y en el abuso que realizan de la doctrina católica todos los sedevacantes, que son capaces de hacer esta misma enseñanza que yo realizo, pero llegar a las conclusiones nefastas de decir que no son papas verdaderos, que no han elegido bien, que la renuncia ha sido canónicamente, vamos, inválida a tope, que el cónclave también ha sido inválido, es decir, al final es terrorífico el espectro que se montan, ¿no?, y el ambiente en el que pululan todos estos pececillos que se han caído, se han tirado de la barca de Pedro y han querido ir ellos como Nemo al océano lleno de tiburones que les han zampado, les han comido por completo. A mí me ha pasado eso, por eso sé lo que es ir en una canoa, yo solo, remando y remando y remando y llegando a unas cataratas inmensas, más grandes que las de Iguazú, para caerme allí estrepitosamente y ser abnegado y sucumbido y abnegado, ¿no?, y ahogado por las olas de este mundo. Porque sin Pedro, sin su barca, tú puedes vivir la tempestad con Cristo. Cristo te invita, incluso no te libra la tempestad, ahí lo narran bien los evangelios. El Señor coge tu mano, pero toma la mano de Pedro para que tú estés con Pedro. Y si no estás con Pedro, la tempestad, y encima, cuando Pedro sale de la barca para tomar la mano de Cristo e ir en pos de él, siempre tienes que estar con Pedro y regresar a la barca. Nunca puedes irte tú solo a tu bola en plena tempestad por el océano inmenso, porque te van a tragar los tiburones. Y esto le está pasando a tantos hermanos que también, yo que sé, Isaac, etcétera, otros que están en las redes, que tanto están escorándose hacia el sedevacantismo, dando muchísima cobertura, ¿no?, a estas monjas o a estas personas tal, que al final están apostando no a una carta de perdedor, sino están apostando directamente en el casino de Satanás. O sea, se están apartando de forma nuclear y esencial de la Santa Iglesia Católica y de las mimbres constitutivas que son de derecho divino,
Es nuestro Señor Jesucristo el que funda la iglesia, no Don Minutela, no Lefebvre, no Rojas, no Viganó. No son ellos los que fundan la iglesia. Entonces, ¿a qué viene seguir, no? A falsos pastores y falsos profetas, que es parte de los signos de los tiempos. Y como digo, eso es de perogrullo. Cualquiera lo puede analizar con calma y centrarse en estos textos y decir, bueno, esto no me compete a mí, no me corresponde a mí. Yo voy a orar sin parar. Voy a cada iglesia que vea abierta, allí que voy a entrar. Voy a visitar el Santísimo sin parar. Allí donde haya una caja de oro, allí me voy a meter. Allí está el sagrario esperándome el Señor, escuchándome, mirándome, agradeciéndome, dándome las dádivas celestiales, divinas que necesita mi alma, mi corazón, para seguir siendo fortalecido en esperanza y en caridad y vivir esa fe recia en medio de la tempestad, pero con Él. Las iglesias siguen abiertas, aunque en un tiempo se cerraron, las iglesias siguen abiertas, los sacerdotes están ahí disponibles para la confesión sacramental y la comunión es real en cuerpo, sangre, alma, divinidad. El milagro eucarístico sigue existiendo, sigue dándose. El milagro eucarístico no es ya solo que emane sangre de la custodia, ¿no? Sino que es el milagro de transformar tu corazón con la gracia eucarística, sacramental, en estado de gracia recibida por el fiel con las debidas diligencias y disposiciones. Y esta es la verdad católica. Y de esta se han separado todos los sedevacantes y todos aquellos que siguen, vamos a decir, dando una de cal y una de arena, o que quieren ser falsos tradicionalistas, ¿no? Que ahora se marcan un triple mortal y piensan que además son la nueva iglesia, la nueva secta, que se llaman a sí mismos, se autodefinen, se autorreferencian y se autoproclaman como católicos, cuando son secta. Viganó es secta y todos aquellos que van contra Pedro son secta. Punto pelota. De ahí se sigue la conocida sentencia expresada en Dessinger 330. El juez no será juzgado. La primera sede no será juzgada por nadie. También en Dessinger 353, la sede suprema por nadie es juzgada. Perdón. Cuando la Iglesia expone con toda esta claridad este magisterio es porque es divina. Su fundador es divino y su magisterio está divinamente revelado. Y la Iglesia ha recibido el carisma para custodiar hasta que el Señor vuelva esta verdad de fe, que es que la sede suprema no es falible. Y además el Concilio Vaticano I ya lo sella en la figura suprema y en la autoridad jurídica potestad, en la suprema potestad jurídica del romano pontífice. Aquí lo dice, existe y existirá la suprema y preeminente autoridad jurídica de potestad y jurídica potestad de los romanos pontífices, que fueron, que nos que somos y de los que en adelante serán, por nadie pudieron ser juzgados, ni pudimos nos, ni podrán en adelante, sino que fueron reservados. Se reservan y se reservarán para ser juzgados por solo Dios, por solo Dios. Y veremos que esto es algo increíble, que el magisterio una y otra vez incide y reincide en esta verdad de fe divina y católica. El que no entienda esto, por favor, que sepa que ya está viviendo en una barquichuela, en una canoa agrietada, que se va a hundir, tarde o temprano se va a hundir. Por lo tanto, salir cuanto antes de la gran ramera en la que te encuentres, sea una secta llamada evangélica, sea una denominación nueva de estas miles que hay en Estados Unidos, en América, de sectas, no sé, pentecostales, el otro, el de más allá, donde no estamos hablando de que tiene que haber una comunión plena y un conocimiento pleno de la Iglesia, madre y maestra, de donde todo lo de Cristo, todo el conocimiento de Dios, del Verbo encarnado, lo hemos recibido porque somos hijos de la Iglesia, porque hemos sido incorporados a ella por el bautismo, y todos los bienes celestiales que recibimos de ella, desde que hemos nacido hasta que nos vamos de este mundo al Padre, se lo debemos a la Santa Madre Iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para atentar contra Pedro, que es quien gobierna la barca, quien dirige la barca de esta Santa Madre Iglesia